Ok, esta es la segunda parte del mensaje La Agenda del Reino. Em, este mensaje que empezamos la semana pasada, lo empezamos hablando un poquito, vamos a hacer una pequeña recapitulación. Hablamos de cómo las cosas en la tierra, cómo las cosas en el cielo, todo tiene un plan, todo tiene un propósito, no hay nada accidental. La palabra no es un accidente, la palabra no es simplemente personas que se les ocurrió escribir algo de una manera random sin ninguna planeación o accidental, no, todo tiene una estructura y un planeamiento perfecto antes de inclusive de que nosotros naciéramos. Nosotros venimos a formar parte de un propósito increíblemente grande de Dios en la tierra. Y es preciso que entendamos que no hay casualidades, que no hay accidentes, que el Señor todo lo maneja de una manera perfecta. Hablábamos la semana pasada acerca de la creación, cómo Dios había creado todas las cosas, había creado todo con un objetivo y con un propósito. Luego de la distorsión del pecado, hablábamos de la 10ª plaga y cómo, por ejemplo, el Señor empezó a manifestarse temprano en la humanidad, inclusive dándonos estructura, dándole al pueblo de Israel una estructura después de la promesa que había hecho no solamente a Adán y Eva, de que vendría una restauración, de que vendría una semilla de esperanza y de que el Señor construiría una nación y bien esa nación se vuelven esclavos, esa nación luego es testigo de la mano de Dios liberándoles. Moisés con los 10 mandamientos y el arca del tabernáculo, hablamos de eso y de cómo el Señor empieza a meterse dentro de su pueblo y a estar con su pueblo a pesar de las circunstancias, porque el pueblo también se volvió rebelde, etcétera, etcétera. Y de ahí ya regresamos nuevamente a las profecías que hablábamos del Hijo del Hombre, como en Daniel, donde se empezaba a anticipar lo que estaba por venir. Desde el mismo desde la misma 10ª plaga ya empezamos a ver el patrón de Dios avisando lo que estaba por venir. Inclusive en los 10 mandamientos, con el arca, había una visitación de Dios, una presencia de Dios permanente con el pueblo. Y eso es lo que el Señor andaba buscando, restaurar las cosas y volver a habitar con su pueblo, volver a habitar entre nosotros. Luego viene la profecía de Isaías, donde ya se nos da una descripción más clara del Hijo del Hombre, que era la misma descripción que se había dado literalmente por Daniel, eh, pero ya ahora se nos empieza a dar una descripción de lo que va a pasar, de lo que tiene que pasar, del propósito de este Mesías, de este enviado del Señor, y cómo esta persona tenía que pasar por un proceso muy, muy cruel. Iba a ser rechazado, iba a ser quebrantado por nuestros pecados. Y él era la esperanza, ¿verdad? Sin embargo, también entendemos de que el mundo también siguió su curso, la gente siguió volviéndose cada vez más religiosa, pasaron unos 400 años, incluso en esos 400, entre 400 y 500 años, se habla de unos 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En ese periodo sucede la invasión de Grecia, de los griegos a Jerusalén, a Israel, y cómo los macabeos tienen que pelear para poder restaurar nuevamente la soberanía, que Dios los respalda. Y luego viene el tema del nacimiento, cuando el Señor se le anuncia a María y todo lo que se había dicho empieza a cumplirse. Perdón, el sábado pasado hablábamos hasta las profecías de Isaías donde se anticipaba lo que estaba por venir. Hoy vamos a hablar acerca del nacimiento la, y la crucifixión. Y para la próxima vamos a hablar de la resurrección, la iglesia, tú y yo. Eh, es indispensable que entendamos que entre el nacimiento y la crucifixión hay mucho material. Y vamos hoy a tratar de entrar un poquito en esto y les voy a decir algo. Hoy mismo el Señor me dio una revelación con relación a uno de los temas que voy a estar discutiendo. Te lo comentaba, tío Jorge, algo que sucedió a nivel arqueológico y que yo mismo decía, bueno, yo eso no está en la Biblia, sin embargo la evidencia está ahí física y es increíble porque es hermoso y tiene mucho sentido y realmente no necesita estar en la palabra. Bueno, el Señor hoy me confirmó que sí está en la palabra y me dio la escritura y quiero traerla a ustedes
porque esto es increíble. O sea, sencillamente el Señor es un Señor de misterios. Y entre más buscamos y entre más profundizamos y entre más nos apasionamos, más vamos a entender todo el contexto. Pero tenemos que ser una iglesia que está despierta, una iglesia con hambre, una iglesia con sed de más. No podemos quedarnos simplemente enrutinados, no podemos quedarnos simplemente con lo que hacemos normalmente. Tiene que haber más y más y más. No va a haber un cambio en nuestra vida si nosotros no cambiamos nuestros hábitos, si no cambiamos también la manera en cómo incluso interactuamos con Dios. Dios está buscando más y más y más un acercamiento con nosotros, pero nosotros seguimos, como le decía yo a mi tío Jorge, en el contexto mecánico de un auto, estancados en primera marcha, no avanzamos, no tomamos velocidad. Es como que si nuestras ruedas están patinando en el barro, creemos que estamos caminando y avanzando, pero a veces no es así. La sensación de movimiento tal vez está ahí, pero no estamos avanzando. ¿Y cómo nos damos cuenta si estamos avanzando? Porque nosotros mismos somos los testigos de los milagros que ocurren en nuestra propia vida, de cuando vemos cosas que suceden que antes ya nos afectaban mucho y ya no nos afectan, de cuando empezamos a escuchar la voz del Espíritu Santo y empezamos a sentir que el Espíritu Santo nos da dirección y actuamos de acuerdo a esa dirección, cuando vemos que la palabra cada día se ve reflejada en nuestro sentir, en nuestro pensar, en nuestro actuar, en nuestro hablar, no porque nosotros lo estemos provocando, sino porque es el Señor mismo el que está avivándonos. La iglesia busca un avivamiento, pero ¿saben quién es el avivamiento? Es Cristo, es Él. Si nosotros nos acercamos a su presencia, si permanecemos en su presencia, adivinen qué va a pasar. Nos vamos a avivar. Si estamos en Él, vamos a estar en vida, porque Él es la vida. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Si estamos en Él, vamos a estar en Él, vamos a estar en la vida, vamos a ser avivados. Vamos a recibir revelación y la revelación transforma, porque la revelación te abre los ojos, la revelación te da conocimiento y entendimiento, la revelación te da profundidad, te da contexto, te da magnitud y eso a veces las personas creen que no se necesita, cuando en realidad es indispensable. No podemos medir a Dios bajo un contexto natural terrenal, porque Dios no es para nada medible bajo nuestros estándares naturales. Dios es superior a todo lo que podemos conceptualizar aquí en la tierra. Dios es increíblemente hermoso, magnífico, Él es enorme, Él es increíble. Nosotros no podemos ni siquiera con las matemáticas sencillas de las distancias del sistema solar. La distancia que hay entre la luna y aquí ya es increíble de comprender, es difícil. Ahora imaginémonos entender al Creador. No se puede sin la ayuda del Creador. Y es Él el que nos tiene que dar esa guía, ese entendimiento. No confiemos en nuestro propio entendimiento, no confiemos en nuestras habilidades. Es más, no podemos confiar ni en nuestro corazón ni en nuestra mente. Tenemos que ser total y absolutamente sometidos y sumisos al Espíritu Santo para que sea Él. Y lo hemos visto decenas de veces de cómo el Señor nos dice, es el Espíritu Santo el que es enviado para guiarnos, es el Espíritu Santo el que tiene que reescribir nuestra forma de sentir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. No es lo que tú lees y entiendes, es lo que Él te muestra, es lo que Él hace, es todo acerca de Él. Es Él el que se lleva la gloria. Es Él el objetivo. Él es la meta. Él es el propósito. Él es la razón. Él es el objetivo. Él es nuestra más grande necesidad y tiene que ser nuestra más grande prioridad. Él es el filtro. Y créeme, entre más buscas su presencia, más entenderás lo que está escrito. Y no solo lo entenderás, lo que está escrito cobra vida dentro de ti y empiezas a vivirlo, empiezas a ser testigo de que lo que está escrito está siendo reflejado. No significa que no vayamos a tener problemas, no significa que no vayamos a cometer errores, no significa que no vayamos a tener situaciones difíciles. Lo que significa es que a pesar de todo eso, a pesar de la realidad natural, Él sigue estando en el trono, Él sigue siendo Dios y nosotros, al estar conectados a Él, vamos a ser más que vencedores. Las pruebas que pasan tienen que pasar,
Las situaciones a veces tienen que pasar porque tenemos que aprender algo de esto. Tenemos que crecer a un siguiente nivel. Y algo que me hablaba el Señor esta semana era básicamente esto. Me decía, entre más grande es la responsabilidad y el llamado, más grande es la prueba. Tenemos que esperarlas y anticiparlas. Tenemos que entenderlas cuando estamos en medio de ellas. Tenemos que entender lo que Dios está permitiendo y por qué lo está permitiendo. Si Él está en control, y sabemos que Él está en control. Eso no es cuestionable. Entonces, iglesia, estamos en un tiempo en donde necesitamos revelación, en donde necesitamos urgentemente, esto es vital, que escuchemos la voz del Espíritu Santo. Yo les digo, veo tantos cristianos que se hacen llamar cristianos y que están tan engañados por el mundo, que tienen una perspectiva totalmente distorsionada de la realidad espiritual, pero tampoco la buscan aclarar, no buscan profundidad. Creen que lo que saben es suficiente. Y es realmente triste porque yo veo y he visto en estos días el por qué la iglesia duerme y está distraída, está desenfocada, está en otras. Y lo peor del caso es que no se dan cuenta. Pero esto no es nuevo. Esto sucedió desde el tiempo de Jesús y ha sucedido siempre en realidad. Pero usted y yo tenemos un llamado y una tarea y un deber, y es su presencia, es su palabra. Su palabra es una lámpara a nuestros pies. Ustedes saben que las lámparas en la época de Jesús no daban mucha luz, daban suficiente luz como para unos cuantos pasos, unos 2 pasos, 3 pasos. El camino era incierto, el camino era inseguro. Veías las cosas hasta que ya las tenías al frente. Eso hacía que dependieras del Señor. Y la palabra es igual, dependes del Señor para entenderla y para profundizarla. El autor tiene que revelarse a ti a través de su palabra. Hablar de Dios no es hablar simplemente en palabras, es espíritu y verdad eterna. Esto es espiritual. Hay personas allá afuera que son cristianos y que dicen, es que se está sobre espiritualizando todo. Dios es espíritu y nos lleva hacia el espíritu y nos dejó el Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo veamos el contexto y la agenda del reino. No podemos vivir espiritualmente en la carne. Y el llamado de Dios a la iglesia hoy por hoy es abandonar la carne y empezar a vivir en el espíritu. Pero la magnitud de esto solo puede ser revelado por el espíritu. Y si alguien tiene dudas, órele al Señor y pídale revelación. Yo quiero que esta iglesia, yo quiero que este cuerpo le ore a Dios por revelación, le pida a Dios revelación. Perdonen que me extienda, pero esto es lo que siento en el corazón. Le pida a Dios revelación. No tengan miedo. Si viene de Dios, va a traer paz, va a traer certeza, va a traer seguridad, va a traer protección, cobertura, va a traer todo lo que ustedes necesitan. El enemigo no les va a dar una revelación que les va a hacer acercarse más a Dios. Vamos a ir entonces a la primera parte, que es el nacimiento. Como sabemos, el nacimiento era parte de la agenda de Dios. Lo habíamos anticipado desde Génesis, cuando el Señor decía de que la semilla de la mujer, ¿verdad? Literalmente aplastaría la cabeza de la serpiente, pero la serpiente le mordería el talón. El Señor ya estaba dando desde entonces un contexto de lo que iba a suceder, porque realmente que Jesús fuera a nacer era un acontecimiento celebrado hasta en el cielo. Dios mismo manifiesto en la tierra como un ser humano. Yo no sé si usted logra entender la magnitud de eso.
que nuestro Dios decidiera venir a la tierra, a habitar entre nosotros y a enseñarnos y a guiarnos y a literalmente darle vuelta al rumbo a la tierra, a la gente, al mundo. Obviamente el mundo fue impactado por Jesús hasta el día de hoy. Nunca en la historia de la humanidad ha habido una persona que impacte al mundo como Jesús. Tanto así que los tiempos de la historia han sido marcados como un antes y un después de Cristo. Y sin embargo, aún en medio de ese impacto, todavía hay maldad, todavía hay oscuridad, todavía hay engaño, todavía hay mentira, todavía hay chisme, todavía hay rencor, todavía hay miseria, todavía hay pleito, todavía hay de todo. ¿Por qué? Porque las cosas tienen que seguir su rumbo. Dios escogió venir al mundo corrompido por el pecado para que todo aquel que crea sea salvo. Es algo voluntarioso, ¿no? O sea, literalmente uno tiene que creer y aceptar, recibir y caminar y estar dispuesto a pagar el precio, porque todo lo vamos a tener que vivir en este contexto, un contexto corrupto. No es lo mismo vivir a Cristo en el cielo. A usted y a mí nos toca vivir en territorio enemigo, porque este es territorio enemigo en este momento. Y vemos cómo en la guerra, en la política, en todo, se manifiesta dos lugares, dos propuestas, lo que está a favor de Dios y lo que está en contra de Dios. Y el enemigo últimamente lo que está haciendo es, le ha hecho literal, ha vuelto lo bueno malo y lo malo bueno. Hablar de Jesús es ofensivo y cualquier cosa que la Biblia diga es ofensiva. Y en parte eso es normal, porque la palabra de Dios, la verdad eterna, siempre será ofensiva al pecado, siempre será ofensiva a la maldad. El problema es que vemos cristianos que se han dado, que se han entregado a la retórica del mundo y ahora ven las cosas al revés y no se dan cuenta, porque los fundamentos bíblicos ya ni siquiera están presentes en su mente ni en su corazón. El Espíritu Santo no puede decirles, hey, estás mal, porque en su corazón creen que están bien. Y vemos cómo se dejan manipular y cómo más bien se ponen en contra de los cristianos que están del lado de la verdad de la palabra. Lo veo a cada rato. Y ahí es donde yo entiendo cuando el Señor dice, muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. El Señor está eligiendo personas que se someten a Él, que se rinden ante Él, que reconocen que Él es la autoridad, que reconocen que Él es la verdad, que reconocen que Él es la única opción, que no hay otra. No hay un sustituto para Dios. No hay una segunda alternativa para Jesús. No hay. Y cualquier cosa que nosotros tratemos de utilizar como un sustituto es idolatría, es pecado, porque estamos literalmente rechazando a Jesús, poniéndole en un segundo plano. Y si realmente conociéramos a Dios y si realmente conociéramos a Jesús, jamás lo haríamos. Cuando el nacimiento de Jesús es anunciado, quiero denotar dos cosas. Primero, el Señor, a través de los ángeles, visita a los pastorcillos. El ángel del Señor va a los pastorcillos. Esto es obviamente antes perdón, después, mucho después de que ya se había manifestado con María y con José y ya ellos estaban en Belén y cuando Jesús nace, literalmente cuando nace, es a los pastorcillos, a los más humildes. El Señor no funciona como nosotros creemos que tiene que funcionar. Otros hubieran dicho, no, Él es realeza, Él tiene que ir a los reyes, Él tiene que, bueno, resulta ser que en este mundo todo está al revés. Entonces el Señor hace lo opuesto a lo que nosotros pensamos que debe ser.
va a los más humildes, va a los pastores. Son los que representan el cuidado de las ovejas. Y lo más hermoso de esto es que, paralelo a eso, ocurre un evento que viene desde la época de Daniel, y es que los Reyes Magos, literalmente en realidad no eran Reyes Magos, ellos eran probablemente científicos de la época, que sí tenían, pues obviamente, un nivel pues bien acomodados, ¿verdad? Porque en esas épocas todos aquellos que trabajaban con gobiernos o realeza en ámbitos de sabiduría, de conocimiento para aconsejar, eran muy bien remunerados, eran muy bien posicionados. Entonces ellos sí tenían que dar, pero ellos eran de una zona de Oriente, literalmente de la zona de Irak, por esos lados, que era Babilonia, que era donde estaba Daniel y todo el pueblo hebreo en aquella profecía que hablábamos la semana pasada acerca de este, el Hijo del Hombre, cuando Daniel recibe la visión del Hijo del Hombre. Y él probablemente habló de lo que estaba por venir, de que habría un mensajero de Dios, un rey de reyes y señor de señores, que vendría al pueblo. Y ese mensaje se quedó con estas personas, con estos científicos, y lo pasaron de generación en generación. Y cuando lograron interpretar los mensajes y cuando lograron interpretar las profecías, ellos se fueron desde donde estaban a encontrarse con ese Mesías. Y ellos no eran hebreos, no eran judíos. Y ellos reconocieron los tiempos, reconocieron al Rey de Reyes y Señor de Señores, aunque no era necesariamente su Dios, porque no lo había sido en épocas anteriores. Y aquí tenemos una imagen, una ilustración de cómo deberíamos ser nosotros. Deberíamos estar atentos a las señales. Deberíamos estar atentos a la voz del Espíritu Santo. No solo lo que nos dice a nosotros, sino lo que le dice a otros hermanos. Y créeme, cuando estás atento y sensible a la voz del Espíritu Santo, la detectas donde hable. La detectas donde hable y cuando hable, porque tu espíritu la reconoce. Y todo este acontecimiento nos trae a nuestro Mesías, a nuestro Señor. Vamos a ver unos puntos importantes con relación al nacimiento. Vamos a ver esas profecías que se nos dan como anunciamiento de lo que estaba por venir. Vamos a ver algunas, no todas, obviamente. Vamos a Isaías 7:14. Adelante, Isaías 7:14. Voy yo, 7:14. Ujú. Dice así: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y Solamente esto el qué Señor, significa? Dios con Significa nosotros. Dios con nosotros. Quiero que entendamos algo. Aunque no es Navidad, esto es súper importante que lo entendamos. Estamos hablando de hace más de 400, 500 años, de nuevo, no recuerdo la cantidad de tiempo. Andrea me puede corregir en eso, o el mismo tío Jorge, pero alrededor de un promedio entre 400 y 500 años. Y se estaba hablando de lo que iba a suceder. Y lo más importante es que se dice con claridad, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño y dará a luz a un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Lo hermoso de esto es que esta señal se cumple y se cumple en Mateo 1, 22, 23, con el anunciamiento a María. Dios mismo intervino, Dios mismo lo hizo y lo cumplió. Lo dijo que iba a suceder y lo cumplió. Si alguien tenía dudas, ahí está, nada más de leerlo.
Ahora vámonos a Miqueas 5:2. Adelante, Carmencita, creo que estás con el micrófono muteado. ¿Cuál es, perdón? Miqueas 5:2. Miqueas. 5:2. Esa la Ah, tenías. No me acuerdo. no, yo no, creo que no. ¿Quién tenía Tengo. Miqueas? Vamos a ver. Vamos a ver quién Aquí tenía. Sí, Ah, no, sí, sí, hoy la tengo tenías. No sí la importa, tengo. sí está en Ah, bueno, pantalla. no, aquí está, aquí está. Ajá, ven. Sí, pues yo estoy rapidísimo con la palabra. Dele, dispare. Ay, yo le entendí, Jeremías. ¿Ves? No, 5:2. Miqueas está hacia la derecha. Sí, ya está, aquí está. Dice, pero tú, Belén, espérame. El apellido de Belén. Ajá, pero tú, Belén, Efrata. ¿verdad? Ah, Efrata es. Estrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Y si, y si, no, pero en las familias de Judá, Ajá. de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Wow. Ujú. Gracias. Muchas gracias. Y ténganme lista de una vez Génesis 22:18, que es la que sigue. Ok, Ok, vamos a hablar de Miqueas. Vamos a ver, pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña, y esta me gusta esta versión también que dice, eres una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. De nuevo, el Señor escogiendo algo pequeño, humilde, para mostrar su corazón. Dice, entre todo el pueblo de Judá, sin embargo, de ti saldrá un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Y eso es literalmente, a mí en lo personal, te puedo decir, me vuela la cabeza entender eso, la magnitud de cómo una profecía dada por el profeta Miqueas literalmente nos está diciendo lo que va a suceder, el lugar donde va a suceder y cómo se observa ese lugar, cómo se aprecia, cómo se valora ese lugar. Y sin embargo, la magnitud del que está por venir. Vean cómo el Señor tiene una agenda y no solo tiene una agenda, la avisa de antemano, prepara lo que está por venir. Y yo no incluí algo aquí que me estoy acordando, pero lo voy a mencionar. Y es el hecho de que durante el nacimiento de Jesús, antes del nacimiento de Jesús, a unos meses antes, el Señor envía a Juan el Bautista como la voz en el desierto para que prepare el camino de Jesús. Ese es el nivel de detalle que el Señor tiene. Y el Señor no ha dejado de hacerlo. El Señor hoy, y esto es lo que vamos a estar hablando con respecto a la iglesia, sigue preparando a su iglesia, sigue advirtiendo, sigue diciendo lo que va a suceder. Y esa es la función del Espíritu Santo. Y sin embargo, su iglesia, si nosotros tuviéramos que hacer una reflexión de cómo estamos y utilizamos los tiempos de Jesús como referencia, ¿cómo estamos? ¿Estamos como los apóstoles? ¿Estamos como los 5,000 que solo andaban buscando al Señor para comer y solo lo que nos daba? Pero el Señor les dijo, si andan detrás mío, mejor se van. Si no van a seguirme realmente, mejor ni se queden aquí. Y los mandó para la casa. ¿A usted lo mandaría para la casa, al Señor? ¿O usted está en serio buscando de Dios para que su vida sea transformada? A pesar de sus problemas y a pesar de sus situaciones y a pesar de sus errores, porque acuérdense, nada de esto tiene que ver con nosotros. Usted, a pesar de usted va. Y entre más carne y entre más tropiezos y entre más lo que sea, más va, porque más te das cuenta de cuánto lo necesitas. Es indispensable, iglesia, que empecemos a vernos a la luz de la palabra y empecemos a buscarnos dónde estamos, quién soy yo en la palabra. El Señor quiere Pablos, el Señor quiere Elías, el Señor quiere gente como ellos hoy. Quiere Juanes el Bautista, gentes con fuego, con sello de Dios. Pero para eso hay que morir a nosotros mismos y eso duele. Hay que estar dispuestos a pagar el precio. Ya es tiempo de dejar de jugar a la iglesita.
Vamos ahora sí a Génesis 22:18, Carmencita. Adelante. Dice así, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Vean la magnitud de la bendición que el Señor le da a Abraham. Y aquí lo dice diferente, dice, esto es un registro de los antepasados de Jesucristo, descendiente de David y de Abraham. Y se cumple en Mateo 1:1, que es cuando literalmente vemos la descendencia o la ascendencia, perdón, de Jesús hasta llegar a Abraham. Eso era indispensable, que Abraham, en la bendición que Dios le iba a dar, estaba el Mesías, estaba la redención de su pueblo. Y era indispensable que el Mesías proveniera de Abraham, de esa promesa tan lejana, y se cumple. Díganme si eso no es una agenda perfecta. Es una agenda perfecta. Vamos ahora a ver, esto le toca a Marquitos, si mal no me equivoco, Génesis 49:10. Génesis 49:10. Génesis 49:10. Amén. Buenas tardes, hermanos. Dice así: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta Mm, que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. amén. Esto es porque la parte de las profecías sobre el nacimiento de Jesús tenían que determinar que él vendría de la tribu de Judá. Y dice, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de la mano de sus descendientes hasta que llegue aquel a quien le pertenece, o sea, el dueño. A veces hablamos, cuando hablamos en el Algor aquí en Costa Rica, de cuando el jefe de los jefes habla, decimos el dueño de la finca o el papá de los tomates. Bueno, en este caso estamos hablando del Señor de señores, aquel a quien todas las naciones honrarán. Vean la magnitud de lo que le está diciendo. ¿Y saben dónde se cumple esta escritura? En Hebreos 7:14, para que lo tengan ahí como referencia. Bueno, y hay más escrituras de donde se cumple esto también. Perdón, vamos a irnos ahora sí, a Jeremías 23:5. Adelante, Marquitos. 23:5 dice así: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Amén. Vean qué hermoso. El Mesías tenía que descender de la casa de David, pues se acerca el día, dice el Señor, que levantaré un descendiente justo del linaje del rey David, y él hará lo que es justo y correcto en toda la tierra, en toda la tierra. Él vino solo al Medio Oriente, pero se dan cuenta de que está hablando de más que simplemente la visita del Señor, el impacto que la visita del Señor iba a tener. Era justicia y era rectitud hacia toda la tierra. Era un antes y un después. Y hoy vivimos eso cuando nosotros nos acercamos a Él, momentos en donde hay un antes y un después. Y cuando nosotros vinimos al Señor, hubo un antes y un después. Pero no permitamos que ese antes y ese después se quede estancado ahí, porque se vuelven antes, se convierten antes. Este año 2025 es un año de nuevos comienzos, es un año de nueva esperanza, es un año de cambios. ¿Qué estás haciendo al respecto? ¿Estás permitiendo que Dios traiga nueva esperanza, nueva, un nuevo avivar de tu fe? Van a haber pruebas, pero las pruebas no son las que deben determinar quiénes somos. Al contrario, es a través de la prueba que nosotros determinamos quiénes somos, porque estamos en Él. Dice el Salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Eso sí, si Él no está contigo, tienes todo el derecho a sentirte a morir. Pero si Él está contigo, es imposible sentirse mal. Ahora me dirás, no, Jerry, sí se puede uno sentir mal, por supuesto que duele, por supuesto que a veces hay momentos de flaqueza. Eso no es a lo que me refiero. No me refiero a que nosotros vamos a dejar de ser humanos. Me refiero a que a pesar de esos momentos
hay algo en nosotros que siempre termina regresándonos a Él. Que no importa si lloramos, que no importa si a veces nos desesperamos y pegamos gritos al cielo, estamos hablando otra vez con Él. Esto nos lleva a Él y de Él no nos saca. Yo le decía a mi esposa, a mí no me importan las pruebas que tengan que venir y que el Señor permita que pasen en mi vida, porque he aprendido a que sea lo que sea que me tire el enemigo, yo regreso a Él. Entonces, si el enemigo quiere que yo vaya donde el Señor, más pruebas me va a mandar, porque las pruebas me van a llevar más donde el Señor. Y eso es algo que tenemos que estar sólidos, inamovibles, inquebrantables delante del Señor, siempre a pesar de las circunstancias, y ver su gloria. Vea, tenemos hoy un ejemplo aquí con Carmencita, cómo su fe, el Señor la ha honrado una y otra vez en medio de pruebas difíciles. Y no significa que ella no haya tenido sus momentos, por supuesto que los tiene que tener. Pero aún así Carmencita está aquí. Carmencita está de pie en la fe. Y eso, a pesar de las circunstancias, no se mueve. Ahí es donde tenemos que estar, iglesia. Vamos a irnos ahora. Ah, por cierto, esta escritura de Jeremías 23:5 se cumple en Lucas 1:32-33, para que lo tengan como referencia. Y vamos a irnos ahora a la otra parte, el punto 6, en donde dice, su nacimiento traería luz y gozo al mundo. Vamos a irnos a Isaías 9:2. Adelante, Marquitos. Ah, Isaías, Isaías 9:2 dice así, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. mm, Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿No suena eso como el Salmo 23? ¿No suena parecido al Salmo 23, donde dice los que andaban en sombra y de muerte? Amén, amén. En ¿Se valle dan de sombra, cuenta? ¿Verdad? Es como que están haciendo referencia literalmente al Salmo. ¿Saben qué es lo hermoso de esto? No hay accidentes. Todo es perfecto. Habla acerca del pueblo que camina en oscuridad. ¿Qué pueblo hoy no camina en oscuridad? Verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra densa de oscuridad, brillará una luz. Esa luz hoy tiene que verse reflejada en usted y en mí. Usted y yo somos la luz de muchas personas. De nuevo, no somos las lámparas más bonitas, no somos las lámparas más modernas, más nuevas, pero eso no importa. Ustedes saben que cuando las lámparas brillaban, lo que menos se veía era la lámpara, lo que se ve es la luz de la lámpara, pero la misma luz no nos permite ver bien la lámpara, porque el objetivo no es ver la lámpara. A nadie le importa la lámpara es lo de menos, lo que importa es la luz. Y usted y yo, a pesar de que somos lamparitas de barro quebrantadas o rotas o arremendadas o lo que sea, si damos luz, eso hace que esas quebraduras, esas reparaciones que Dios ha tenido que hacer, todavía resaltan más el valor de la lámpara. Les voy a contar una anécdota. Un día escuché que los antiguos chinos, cuando se dañaba un tazón de esos de cerámica que ellos hacían se habla de la quinta dinastía china y no sé qué, o la tercera dinastía, no sé cuál era. La cuestión es que los chinos tenían algo muy bonito, que era el hecho de que cuando ellos reparaban un tazón que tenía una rajadura o se quebraba, lo volvían a armar y literalmente en las fisuras las sellaban con oro, porque para ellos era una representación del valor que tenía esa sanidad. Eso eran como decir cicatrices de guerra. Y literalmente en lugar de desechar la vasija, ellos la reparaban y ellos le daban un especial honor y un especial trato a esas vasijas con esas quebraduras, ¿verdad? Que literalmente las rellenaban en oro. Y esto le daba un resalte.
un propósito mayor todavía a la vasija. Es exactamente lo que pasa cuando estamos en el Señor. Nuestras cicatrices de guerra se vuelven ejemplos, se vuelven testimonios de Dios en nosotros y de cómo hemos pasado las pruebas esperanzados en el Señor y el Señor nos ha sacado de donde estábamos. Así que esto no es acerca de nosotros, es acerca de lo que Él hace con nosotros y a través de nosotros. Entendamos eso siempre, por favor. Vamos a irnos al punto 7. Él sería adorado por reyes y recibirían regalos. Vamos ahora sí a Salmos 7, Salmos 72, 10, 11. Esa la tiene Ligia. Adelante, Lijita. Dice, los reyes de Tarsis y de las tierras distantes le llevaron tributo. Los reyes de Saba y de Seba le traerán obsequios. Todos los reyes se inclinarán ante él y todas las naciones lo servirán. Amén. Esto se cumple en Mateo 2, 1, 11. Y yo lo que quiero que entendamos es esto. Vean la magnitud de la revelación de Dios con respecto a lo que iba a venir y de quién iba a venir. Y el Señor literalmente nos estaba anunciando la venida suya a través de la palabra. Hoy lo está haciendo de nuevo. Hoy está haciéndolo de nuevo. Pero ahora hay una enorme diferencia. Él en aquel momento quería manifestarse él mismo y se manifestó él mismo. Hoy, antes de su segunda venida, él quiere manifestarse en espíritu a través de su iglesia, mostrando el resultado de todo lo que él hizo y de todo lo prometido. Vamos a ver el punto número 8. Herodes intentaría matarlo causando la matanza de niños. Vamos a Jeremías 31:15. Adelante, Ligia. Dice, esto dice el Señor, se oye un clamor en Ramá, llanto y lamento amargo. Raquel llora por sus hijos y se niega a ser consolada, porque sus hijos ya no están. Nunca he olvidado la escena de esta escritura en aquella película creciendo pequeño yo en Semana Santa de Jesús de Nazaret, cuando se ven los soldados entrar en las casas y se ve aquel viejito judío que se da cuenta del cumplimiento de esta escritura y él la recita. Y él decía, Raquel llora por sus hijos y se niega a ser consolada porque sus hijos ya no están. En medio de todos los gritos en las calles. Esa se cumple en Mateo 2, 16, 18. Es increíble ver cómo el Señor hasta sabía lo que iba a suceder. Entonces, ¿qué nos hace pensar que no lo sabe ya? Si la agenda que estamos viviendo es la suya. Ahí hubo problemas, ahí hubo situaciones horribles. Ustedes saben qué es que la policía entrara a nuestras casas y matara a los niños primerizos de 2 años para abajo. Bueno, hoy no está pasando de que tenemos matanzas en las calles, de que tenemos drogas, de que tenemos corrupción de formas de pensar. Ya no se puede describir a las mujeres. Ahora cualquiera que quiera hacer lo que quiera hacer, puede hacer lo que quiera hacer. Y hay que respetarlo. Ustedes saben que una de las cosas que que la ONU tenía planeado en su agenda, y no recuerdo si eso tenía que ver con la Organización Mundial de la Salud, pero lo que sí sé es que en la agenda que ellos tenían, vean la agenda de ellos, ¿verdad? Ya estaban a punto de entrar a justificar y a impulsar que los pedófilos, que los abusadores de niños, era normal y tenía que ser respetado. Tenía que ser respetado. ¿Por qué? Porque era un derecho a ellos. Ellos simplemente aman, pero a niños. Entonces ellos pueden escoger a quienes aman. Vean cómo ha venido la distorsión de la humanidad. Y yo recuerdo que yo le decía a mi esposa, vea, esto le va a abrir cabida tarde o temprano, lo vamos a ver en las noticias. Yo se lo decía hace como 4 años.
cuando usted se dé cuenta van a estar diciendo que los pedófilos es algo normal y que es justificado y que ellos tienen derecho y que tararara. Y hace poco leí un artículo que esa era una de las reglas que venían para influenciar a la humanidad. Ustedes han visto cómo se ha metido en agendas, ¿verdad? De género y de un montón de cosas. Eh, Cómo se ha hablado del racismo, cómo se ha hablado de todo lo que ofende supuestamente, y que este mundo se mueve en una dirección en donde supuestamente no tenemos que ser ofensores ni agresores ni un montón de cosas, pero a un nivel en donde lo único que están haciendo es que ya no podemos hablar de Jesús porque se ofenden. Pasamos de ser una generación que tenía la capacidad de discernir y tolerar y que podía ofenderse o no ofenderse si quería, pero nadie tenía problemas con nadie, a ser ahora una sociedad en donde ya no se puede hablar de nada, en donde ya, si no estás a favor de lo que el mundo quiere que hables y digas, entonces te cancelan, o sea, te callan, te insultan, te ponen etiquetas. Díganme si eso no es opresión. Y hay gobiernos que respaldan eso e impulsan eso. Gracias que el Señor está actuando y el Señor está quitando en este momento eso. Y está como frenando toda esa basura. Pero por supuesto, los que están ciegos, que no pueden ver a la luz de la palabra, que no pueden ver, que no tienen ese vínculo espiritual activo con el Señor, ni se dan cuenta y más bien se enojan. No pueden ver más allá de sus narices y creen que saben. Y es triste, es triste, es triste. Es muy triste. Vámonos a Oseas 11:1. Adelante, Eli. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Esto era algo que también tenía que cumplirse, el hecho de que Jesús fuera hasta Egipto, imagínense. Y ahí está, y se cumple en Mateo 2:13-15, cuando ellos tienen que huir de la gran matanza de niños. Todo está planificado, todo está estratégicamente elaborado para cumplir propósito. Ahora, la última que tengo por hoy es, Jesús sería llamado el Hijo de Dios. Vamos al Salmo 2:7. Adelante, Xiomi. Sí, yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. Pídeme, y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Qué lindo, qué lindo. Bueno, esta versión lo dice así, el rey proclama el decreto del Señor. El decreto, el Señor me dijo, tú eres mi hijo y hoy he llegado a ser tu padre. Es el Hijo de Dios. Y el cumplimiento está en Lucas 1:32-35. Literalmente el Señor nos fue pintando el mapa, nos fue diciendo exactamente lo que venía, lo que iba a suceder y cómo iba a pasar. Ahora vamos a la crucifixión y esto ya es hacia el cierre. Sabíamos, y les pongo estas fotos específicamente por una razón. Sabíamos que el Señor nos había dicho, ¿verdad? Que por sus llagas íbamos a ser sanados, que Él iba a ser rechazado, ¿verdad? Etcétera, que Él iba a ser quebrantado. Jesús mismo nos pintó el panorama cuando Él en la última cena, tomad mi cuerpo, y lo hicimos hoy prácticamente, en donde Él entrega su cuerpo y entrega su sangre para la redención de nuestros pecados. Literalmente somos adoptados, en especial nosotros los que no tenemos una descendencia judía total, ¿verdad? Aunque yo sé que Tiana hizo una investigación y tenemos algo de judíos, pero a lo que me refiero es que los que no crecimos judíos o no nacimos judíos, éramos gentiles, fuimos incorporados a algo que no teníamos acceso. Y eso es hermoso. Vamos a ver lo de la crucifixión. A ver, solo tomé 3 puntos importantes. Bueno, creo que un par de más de 3, pero vamos a ver. Vamos al primer punto. Jesús establece el nuevo pacto con su sangre. No vamos a ver toda la historia de Jesús en la crucifixión y demás, que ahora en Semana Santa probablemente lo vamos a revisitar, pero esto es simplemente los puntos que quiero enfatizar en este momento. Lucas 22:20. Adelante, vamos a ver quién lo tiene. Xiomi, adelante. Yo, sí.
De la misma manera, tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Amén. A mí me encantó también esta forma en la que lo dice. Después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y les digo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. ¿Ustedes saben lo que es decir eso a unos judíos? Que Sí. sabían y que crecieron sabiendo de que el pacto era Moisés. Un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Este es el pacto nuevo. Ahora, el pacto uno no anula el pacto 2 no anula el pacto uno. Lo que hace es que lo lleva a otro nivel. El pacto uno eran las leyes, las tablas de Moisés, los mandamientos, las reglas del juego. Pero pudimos ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento que la rebeldía humana es más grande inclusive que nuestra habilidad de poder someternos a la ley. De hecho, la ley, ¿verdad? Prácticamente era para determinar quién muere y quién no muere, qué es bueno y qué es malo. Pero la maldad seguía en nosotros. Tenía que venir un pacto nuevo, que era realmente, no era un plan B, no era una opción adicional porque el primero no funcionó. No, era el complemento, era llevar lo que estaba escrito al ámbito espiritual. Porque el pacto uno era un pacto natural, en donde literalmente la responsabilidad del cumplimiento de la ley era algo que ellos tenían que ejercer. Y quedó claro de que el ser humano, por su propio esfuerzo, no lo puede lograr. Entonces el Señor simplemente ejecuta la siguiente etapa del plan. ¿Cuál era? Llevar el contexto natural a un contexto ahora espiritual, en donde la persona nace de nuevo, en donde la persona ahora tiene escrito en su corazón y en su mente la palabra que antes estaba en piedra. Y ahora a través del Espíritu Santo comienza una transformación mediante la renovación de su mente y empieza a ver las cosas, por lo menos eso es lo que se busca y que se espera, no siempre ocurre, y empieza a ver las cosas en el contexto del Señor, la perspectiva de Dios. Y eso es lo que empieza a hacer que la persona dé un giro de cómo era ahora a cómo es en Cristo y empiece a manifestar la palabra en su actuar, en su ser, en su hablar, en su sentir, en su pensar. Ahora es una persona que es movida por la palabra. Es más, no necesita sabérsela de memoria. No estoy diciendo que eso es malo, es muy bueno, pero está escrita en nosotros. El Espíritu Santo nos la va a hacer evidenciar, nos la va a traer a la mente. Porque ¿cómo hicieron entonces los primeros que estaban en la primera iglesia? No tenían el Nuevo Testamento. Ellos solo tenían de vez en cuando las cartas que les llegaban. Ellos dependían del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo escribía ya toda la palabra en sus corazones y los hacía actuar con amor, los hacía actuar con sabiduría, los hacía actuar con humildad. Les empezó a transformar y a dar confianza en Dios a pesar de las circunstancias y la persecución y las matanzas que ellos tenían que sufrir. Pero ellos sabían que Cristo era la esperanza, ellos sabían que Cristo era la única solución para sus vidas y para el mundo entero. Y ellos predicaban a Cristo. No habían rituales, no habían reglas de juego, solo el Espíritu Santo. Y Jesús mismo nos dijo, ustedes necesitan que yo me vaya para que venga el Consolador, para que venga aquel que los va a guiar, que les va a mostrar todo lo que quién soy yo, y les va a decir lo que está por venir. Un ejército sin inteligencia no gana batallas. ¿Qué es inteligencia? Es saber lo que el enemigo hace, es prevenir y anticipar, es conocer, es el conocimiento que nos hace ganar batallas. No lo vamos a obtener si no es a través del Espíritu Santo. El solo hecho de que usted pueda leer la palabra y pueda entender lo que la palabra dice en cualquier nivel, es porque el Espíritu Santo te lo está permitiendo.
Vamos a irnos a Hebreos 9:15 y aquí es donde empieza lo fascinante. Su muerte nos da acceso a Dios y al perdón eterno. Adelante. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Vean qué poderoso lo que está diciendo el Señor acá. Literalmente, Él es el mediador de un nuevo pacto. Muchos de nosotros que crecimos en otros ámbitos religiosos, se nos enseñaba de que habían intercesores o mediadores entre nosotros y Jesús o entre nosotros y Dios. Y la palabra no dice eso en ningún lugar. La palabra lo que dice con toda claridad y transparencia, y ustedes lo pueden buscar en Hebreos 9:15, es Él el mediador. Nadie más. Nadie más puede, porque nadie más viene del cielo. Nadie más estuvo en el principio y en la eternidad. Vean todos los atestados que la misma palabra le estaba dando proféticamente al que estaba por venir, eternamente. Él estaba desde la eternidad y hasta la eternidad. Alfa, omega, principio, fin. Nadie más en toda la Biblia tiene ese título. Nadie. Las religiones con los años fueron creando cosas, fueron creando conceptos, fueron creando ideas. Y por supuesto, después de 400, 500 años, se toman como verdad. Y cuando tú creces culturalmente bajo esas ramas de conocimiento, por supuesto que lo aceptas como una verdad. Pero cuando lo comparas a la verdad de la palabra, ahí es donde realmente está la prueba de fuego. Y todo se cae. No es sostenible. Porque la misma palabra nos dice, es Jesús, Él es la clave de todo, Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente. Si Dios hubiese escogido tener más mediadores, ¿para qué manda a Jesús a la cruz? Mejor manda a los mediadores. Si Jesús vino a la tierra, era porque nadie más podía cumplir lo que Él estaba por cumplir. Y ahora les voy a enseñar una revelación que Dios me dio, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido, porque Cristo, nadie más, murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Eso significa que durante el primer pacto hubo pecado. El primer pacto no podía liberarnos del pecado, porque el pecado estaba en nosotros. No eran nuestras acciones. Las acciones eran el reflejo del pecado. Eran como los estornudos de la gripe. Nosotros estábamos en pecado porque nacimos en pecado. Lo que la ley simplemente trataba de hacer era evidenciar la maldad de nosotros y la magnitud de nuestra necesidad de un Salvador y un Redentor. Porque solo Cristo podía venir a darle vuelta a todo, a cambiar todo. Y usted y yo hoy, perdón, estamos tan necesitados como los del primer pacto. ¿A qué me refiero con eso? De que a pesar de que ahora tenemos el Espíritu Santo en nosotros, de que tenemos escrita la palabra en nosotros, dígame si no es difícil la batalla. Dígame si no es dura la batalla. Dígame si la pelea por sostener nuestras casas, nuestras familias, no es dura. Por nuestros hijos, por nietos, nuestra salud. Dígame si no hay una batalla. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Usted y yo ahora tenemos en nosotros a nuestro Señor, algo que en el primer pacto no tenían. Ellos dependían de que el Señor los visitara. ¿Y el Señor qué hizo? Cambió los templos y nos convirtió en templo. Vean cómo cambió, la agenda cambió por completo. Eran templos, era tabernáculo, era el templo de Salomón, ¿verdad? Luego el templo de Herodes. Y literalmente el Señor dijo, no, no va a quedar piedra sobre piedra, porque ya no es ahí donde vamos a adorar, sino en el corazón. Y hoy
¿Qué construimos nosotros? Templos otra vez. No estoy diciendo que ir a la iglesia es malo. Hay que congregarse, sí, eso es bíblico. Pero esto es una congregación también. ¿Qué es una congregación? Definámoslo. Es un grupo de hermanos que comparten una fe, que se juntan, que hablan del Señor y dan gloria al Señor. Pero el templo ya no es al que vamos. El templo somos nosotros. Yo no voy a la iglesia. Yo soy la iglesia. Tengo que ser la iglesia. Tengo que ser la luz. Tengo que ser la sal. Tengo que ser la esperanza de muchas personas, pero no en mí, sino en Cristo, porque tengo que reflejarlo a Él para que los que vean en Él, como dice Juan 17, para que todos aquellos que vean, crean que tú me has enviado. Pero ¿cuál es la clave? Yo tengo que estar en Él para que Él sea visto. Si yo no estoy en Él, Él no es visto. Esto es extraordinario, esto es fantástico, esto es increíblemente hermoso, esto es apasionante, porque la fe ya no es una religión, es una transformación, es un empoderamiento, es un adquirir una identidad que por nuestros propios esfuerzos no la podemos generar, es convertirnos en otras personas que nunca hemos sido, ni siquiera conocemos cómo somos. Y la única manera de lograrlo es que Él lo haga en nosotros. No podemos hacerlo nosotros mismos, por más disciplina que tengamos, por más que memoricemos y repitamos la palabra. Créame, hasta el diablo se la sabe y la distorsiona. No es acerca de eso, es acerca de Él en nosotros. Y Él te va a decir lo que tienes que decir. No te preocupes por lo que tienes que decir, dice el Señor. Si es Él mismo el que te dice lo que tienes que decir. ¿Cierto o no que se lo dijo a Moisés? Moisés preocupado, ¿y qué le voy a decir yo? Iglesia, es Él. Es Él es la clave de todo. Él es la fe, Él es la razón de nuestra existencia y el propósito de nuestra existencia. Vamos al punto 3, sacrificio. El sacrificio fue definitivo. Hebreos 10:10, vamos. Dice así la palabra. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Amén, amén. Yo sé que en el algor de la iglesia, en la fe, los teólogos y todos estos hombres letrados de la palabra discuten que si la salvación se puede perder o que no. Hebreos 10:10 dice, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Ahora, hay aquí el debate y no vamos a entrar en ese debate. Un día deberíamos hacer, si a ustedes les parece, una colección de preguntas y dudas que ustedes tengan. Y vamos a la palabra, tío Jorge y yo, y buscamos las respuestas en oración para que esas preguntas, esas dudas ya no calen, ya no estén ahí. Nosotros no deberíamos preocuparnos si la salvación se pierde. ¿Sabe quién es el que está temeroso del precipicio? El que está cerca del precipicio. Pero si usted está a kilómetros del precipicio, usted ni piensa en el precipicio. Si estamos cerca y caminamos con el Señor, créame que el perder la salvación no es ni siquiera una idea en nuestra cabeza. Pero algo sí estoy claro. El sacrificio de Jesús fue un impacto universal, un antes y un después. Y vean lo que dice aquí. Fue que, dice, pues la voluntad de Dios, la agenda de Dios, fue que el sacrificio del cuerpo de Jesús nos hiciera que santos una vez y para siempre. Volvemos a lo mismo. ¿Se acuerdan cuando en la iglesia nosotros nos decían, es que ustedes tienen que portarse bien y ser lo mejor que puedan ser, porque ustedes tienen que ser santos porque Él es santo? Y yo una vez le pregunté al Señor, Señor, realmente yo no puedo ser santo por mi propio esfuerzo.
Y el Señor me decía, no, es que usted, si está en mí, entonces yo lo cubro de mi santidad, porque la santidad es un atributo divino que ni usted ni yo tenemos. Nos los es dado por Jesucristo. Ahí está. Nos hizo santos y nos hace santos su presencia, nos cubre de su santidad. Nosotros somos los que nos salimos de ahí. Eso es como cuando estamos con una sombrilla en medio de una tormenta. Si usted se sale de la sombrilla, se moja. ¿Quién es el refugio? ¿Quién es el que nos cubre con sus alas? Vean todas las escrituras que vienen a mi cabeza. Hebreos 9:12. Vamos a ver con su propia sangre. Vamos a ver. Vamos a leer ese Hebreos 9:12. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esta fue la revelación que me dio el Señor hoy. Ni ahorita les voy a contar por qué. Cuando yo leí esto, yo pegaba gritos. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo. Una sola vez. Jesús no tiene que estar entrando cada vez que usted peca. Él lo hizo ya. Está. Por eso él dijo, it is finished. Se cumplió, ya. Se terminó. Se acabó. Cuando él se dio el Espíritu, él dijo eso. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. El trabajo está hecho. Nos corresponde a nosotros ahora evidenciarlo. Entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Y aseguró nuestra redención eterna. Y les voy a decir algo que el Señor, una revelación que a mí el Señor me dio, que me llenó tanta esperanza y tanta felicidad. El Señor está hoy por hoy, literalmente, evangelizando a aquellas personas que están a punto de morir y que tal vez no están bien con en su relación con Él. Y nosotros decimos, Señor, yo no quiero que fulanito se me muera, sin que conozca de ti. Y a veces pensamos que la persona se murió y tal, y ya, se nos fue y no aceptó al Señor. Qué sorpresa nos vamos a llevar en el cielo. Porque el Señor está visitando personas en su lecho de muerte. Y con solo que lo vean a Él, la verdad es revelada y se arrepienten. Ahora, el Señor no se va a ir a mostrar a una persona que aún revelándosele a la persona no se va a arrepentir. Cuando el Señor me mostró eso, y de hecho después no solo me lo confirmó, me lo reconfirmó con el papá de una amiga mía. El papá de una amiga mía estaba agonizando en el hospital y él había sido un hombre muy enojado con Dios, muy peleado con Dios, porque él decía, ¿cómo es posible que Dios permita que la maldad y que todo esto pase y que los niños y que el hambre y que bla, 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 bla? Irónicamente era un hombre muy con mucha afinidad económica y lejos de ver lo que Dios le bendecía, más bien estaba peleado con Dios. Y el Señor se le mostró. El único día que no tuvo un hijo o una hija cuidándolo y ahí estando al lecho de su cama, fue el Señor el que llegó y lo vio. ¿Y saben por qué sé? Porque ella nos contó que el rostro le había cambiado por completo. Aquella pesadez, aquella amargura, aquel enojo que él tenía constantemente, ya no estaba. Y cuando él le contó que Jesús lo había visitado literalmente, a la semana se fue. Dios nos va a sorprender de una manera tan increíble cuando estemos allá y nos demos cuenta de todo lo que estaba haciendo. La misma palabra nos dice, no cabrían los libros en la tierra de todo lo que Jesús ha hecho. Y hay personas que solo piensan que Jesús está confinado a lo que dicen los 66 libros de la palabra. Él es soberano. Él nos da lo que necesitamos, pero Él no está confinado solo a eso. Permitamos que Dios se nos muestre en magnitud. No tengamos miedo.
No es una herejía lo que estoy diciendo. Los mismos fariseos pensaban que todo lo que Jesús decía era herejía. Imagínense cómo la religiosidad nos puede tapar la forma de ver las cosas en el contexto del reino de los cielos. No le dijo el mismo al mismo Nicodemo Jesús, ustedes no entienden ni las cosas terrenales, les voy a hablar de las celestiales. Ahí fue donde yo entendí, ¿saben qué? Nosotros podemos creer que sabemos mucho y no sabemos nada. Creemos que conocemos mucho de Dios y nos podemos jactar de todo lo que sabemos de la palabra y no entendemos ni sabemos nada. ¿Y saben qué fue lo primero que me dijo a mí el Señor cuando me confrontó? ¿Usted realmente quiere ir profundo conmigo? Yo le dije, sí, Señor. Tienes que desaprender todo lo que has aprendido. Porque a veces lo que nosotros sabemos es el obstáculo. Lo que creemos que sabemos es el obstáculo para crecer. Y hoy yo lo estoy experimentando en mi trabajo, en donde estoy teniendo que reinventarme. Y eso es lo mismo que tiene que pasarle a la iglesia. No reinventarse, porque ya está inventada, pero tenemos que ser transformados, iglesia. Y es Él el que nos va a transformar. Vámonos a Apocalipsis 12:11. Dice la palabra, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Indiferentemente de lo que pase, indiferentemente de lo que ocurra, hemos vencido. Usted y yo somos más que vencedores. Tenemos que caminar el curso de esta tierra. Pero ¿saben qué? El reloj está a punto, el reloj de arena está a punto de quedarse sin granitos de arena. Y los que hemos podido percibirlo en el espíritu y verlo en acción en las calles, nos damos cuenta. Así que, iglesia, por favor despertemos, por favor entendamos. Dios tiene una agenda y esa agenda no terminó con Jesús, sigue hasta el día de hoy y hasta mañana y hasta el día siguiente. Todos los días que Dios nos está dando a ti y a mí son parte de la agenda que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Esa es una pregunta que yo no solo les hago a ustedes, yo me la hago a mí mismo. Yo soy responsable también. El hecho de que Dios me permita hablar aquí es un honor, pero es una enorme responsabilidad. Yo no podría estar diciendo lo que estoy diciendo si yo no tengo la certeza del Espíritu Santo de que tengo que decirlo. Yo no voy a hablar solo porque la Biblia tiene demasiado material para compartir. No es así, no se trata de eso. Quiero compartirles la revelación para terminar. Resulta que, yo no sé si ustedes conocen la historia del señor Ron Wyatt. Yo sé que algunos de ustedes y los que hemos hablado la conocen. Ron Wyatt era un anestesiólogo que tenía en Estados Unidos, que tenía una afinación muy grande, una fascinación por la arqueología, en especial la arqueología bíblica. Y él era cristiano y, y él le oraba al Señor con respecto a esto, ¿verdad? Y él tenía esa pasión y el Señor un día lo convocó literalmente a buscar ciertas cosas. De hecho, él empezó a sentir que estas cosas lo jalaban, lo llevaban en esa dirección. ¿Qué dirección? Lo llevaban hacia los misterios bíblicos como el arca de Noé, como el arca perdida, como un montón de cosas. ¿Dónde está el monte Sinaí? El lugar donde realmente cruzaron los israelitas el Mar Rojo, Sodoma y Gomorra, un montón de cosas, la misma sangre de Jesucristo. Todas estas cosas fueron cosas que Dios le permitió a él en los 80s, 70s y 80s descubrir. Y vean qué curioso, nada de eso salió en los noticieros, nada de eso salió en National Geographic o en el Planeta Azul o en cualquiera de los programas de ciencias, de historia, ¿no? Porque no era para todo el mundo, porque no todo el mundo iba a prestar atención, no todo el mundo iba a creer. Recuerdo que cuando el Señor me confrontó y me empezó a dar
bombardear con información. Me llevó a él, a Ron Wyatt, y me llevó a entender todo lo que el Espíritu Santo le había revelado a él y lo había llevado a descubrir. Y recuerdo claramente cómo mi fe explotaba de alegría, de júbilo y de intensidad. Eso no lo hace el diablo. El diablo no puede hacerme querer más a Dios. ¿Saben qué es lo hermoso? Que todo esto está en la palabra. Ron, vamos a hablar de lo del arca. El Señor lo lleva a descubrir el arca de la alianza, aparte del arca de Noé, que también la descubrió, pero eso es una historia para otro día. En sus excavaciones, él encontró varios detalles. Número uno, encontró el lugar donde él creía fue sacrificado Jesús, literalmente el lugar de la cruz. En un lugar al lado de donde hay una calavera en la montaña que le llaman la calavera, la montañita. Al frente de esa montañita, hoy por hoy, hay una estación de autobuses. Pero si usted sigue la montaña, entra en un lugar que se llama el Jardín del Huerto. La palabra nos dice que Jesús fue ejecutado a las afueras de Jerusalén. Nos dice que él fue sepultado cerca de donde había un jardín. Y lo curioso es que el jardín tenía un camino por donde la gente atravesaba públicamente por ahí. Y sabemos que los romanos literalmente crucificaban a la gente y los exponían, los exhibían públicamente para su vergüenza. Entonces Jesús fue crucificado en un lugar público y ese jardín era parte de un paseo o un paso público. Más adelante dice la palabra que él fue sepultado en la tumba de un hombre rico, lo vimos la semana pasada, y resulta que sí, ahí hay una tumba, y yo les mostré, donde había un hombre rico que mandó a literalmente hacer un hueco en la piedra y hacer una piedra redonda de piedra enorme, que también fue descubierta por Ron Wyatt, que estaba sepultada ahí cerca. Y tenía señales de que les ponían unas cadenas, pero que esa cadena había sido reventada, como que la piedra había sido empujada de adentro hacia afuera. La tumba misma también tenía un espacio como que le habían ampliado para la cabeza, porque el tamaño de las personas era medido antes y las tumbas se hacían ajustadas al cuerpo de la persona. Eso significa de que a última hora tuvieron que engrandecer un poquito el tamaño de la cabeza para que el cuerpo cupiera. Eso significa de que enterraron a alguien ahí que no era el dueño de la tumba. Y si vemos la historia bíblica, todo va de la mano. Bueno, Ron empezó a excavar donde él sintió que el Espíritu Santo le dijo, es ahí. Y él empezó a excavar y empezó a excavar y empezó a excavar. No voy a contar toda la historia porque es larguita, pero yo se las recomiendo para que ustedes ¿cómo se llama? La escuchen, la busquen y la vean y dejen que el Espíritu Santo les confirme si es de verdad o no. La cuestión es que él encontró esto. Si vemos aquí, él encontró el lugar donde estaba el huequito de donde ponían la cruz. Encima de eso estaban unos huecos en la piedra que era como donde se ponían rótulos. Yo sé que nosotros nos han dicho siempre de que en la cruz era donde estaban los rótulos, pero la realidad que él encontró era muy diferente. Los rótulos eran más grandes y estaban sobre la puerta, sobre la piedra, lo cual tiene sentido, porque la escritura en cada idioma era diferente en tamaño. Y para que fueran muy visibles, si usted lo ponía aquí, si usted lo ponía en la cruz misma, tendrías que llegar muy cerca para verlo. Y a la gente le hubiera dado cosa acercarse a una persona impura, así tan sucia, de que lo estaban crucificando porque la crucifixión era lo peor de lo peor. Pero si veías los rótulos de lejos, de más de lejos, tiene más sentido. Resulta que él encontró una rajadura en la roca y recordamos que cuando tembló, ¿verdad? Hubo un terremoto al Jesús morir y hubo una rajadura que llegaba hasta donde él bajó y encontró el arca. Cuando él encontró el arca, aquí encontró muestras como de un musguito, unas muestras de unas manchas como oscuras, y aquí abajo él encontró las mismas manchas. Él tomó algunas muestras de esto y las llevó a un laboratorio a analizar. Él pidió exclusivamente que cuando iban a analizar la parte de los cromosomas de esa sangre,
que por favor le mostraran a él, lo llamaran a él porque él quería estar presente cuando analizaran esa sangre. Y cuando lo llamaron y analizaron esa sangre, tenía, si más no me equivoco, 24 cromosomas. Como sabemos, 23 cromosomas son de la mamá y 23 cromosomas son del papá. Él tenía los 23 de la mamá y un cromosoma Y, que es el que define el sexo, pero no tenía nada más. Los científicos se quedaron asustados y le dijeron, ¿de quién es esta sangre? Es imposible, es más, está viva. La pusieron en una solución salina y vieron en el microscopio y estaba viva. Y le dije, y él se dio cuenta de quién era. Y les dijo a ellos, es la sangre de su Mesías. Curiosamente, él, Ron Wyatt, entendió que cuando Jesús murió y derramó su sangre, esa sangre descendió por la rajadura de la tierra y cayó literalmente en el arca. El nuevo pacto pagó el primer pacto. Entiendan la magnitud de esto. Y yo le decía, Señor, pero no está en la palabra. ¿A dónde en la palabra dice que Jesús está crucificado encima de donde está el arca? Y hoy me la dio y se las enseñé, ya la vimos. Hebreos 9:12. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Las personas piensan que el lugar santísimo es el lugar en el templo. En realidad lo que hace que el lugar santísimo sea santísimo es el arca, porque el arca es el lugar en donde el Señor está, donde está su presencia. Sin el Señor no hay lugar santísimo. ¿Y saben qué? Esta cueva, donde hace 500 años, 600 años, sepultaron el arca, ¿qué iban a estar sabiendo ellos que encima, 20 pies arriba, iban a haber crucificado al Mesías? ¿Qué iban a haber sabido de que iba a haber un terremoto y que se iba a hacer una grieta por donde iba a salir la sangre de Jesús, iba a entrar la sangre de Jesús y iba a llegar directo hasta donde está el arca? Ahora, lo más impresionante es que el arca no está así como está en esta foto, está literalmente en una especie de sarcófago de piedra que tenía una tapa también extremadamente pesada. ¿Y saben qué? La tapa también se abrió, permitiendo que la sangre literalmente entrara y cayera donde está el asiento del propiciatorio. Dios es un Dios de misterios. Las cosas que ni siquiera podemos imaginarnos que Él ha hecho por nosotros. Él, Jesús, sumo sacerdote en el orden de Melquisedec y Cordero de Dios al mismo tiempo. Los dos títulos requeridos para ingresar a donde está el arca, a depositar la sangre, a pagar el primer pacto y a iniciar el segundo. Yo no sé si esto a ustedes les hace sentir lo que me hace sentir a mí, pero esto es espectacular. Y esto yo lo sé desde hace muchos años. Desde hace muchos años. Y yo sé que Ligia, no hablo de mi mamá, hablo de Ligia Alzazo, me ha escuchado hablar de esto muchas veces. Pero hoy Dios me dio Hebreos 9:12 y me hizo ver que sí está en la palabra. Uno podrá decir, Jeffrey, el lugar santísimo era en el tabernáculo o en el templo. El lugar santísimo es donde está el arca, porque lo que hace el lugar santísimo es el arca. Es más, el lugar santísimo fue un espacio que se determinó para poner lo que era santísimo, que era el arca. Y durante el tiempo de Jesús, el arca no estaba ahí, el arca estaba aquí abajo escondida. ¿Y cuál fue el objetivo del Señor? Demolemos ese templo.
y ahora convertimos. Ya no se necesitan sacrificios porque una vez por todas se pagó el último con la sangre del Cordero de Dios. Y de ahora en adelante, usted y yo, a través del Espíritu Santo, que es dado en Pentecostés, es dado cuando uno recibe al Señor y uno le pide al Señor que venga a nuestro corazón y nos llene y le decimos, Señor, sé tú ahora mi Salvador, mi Señor, lléname contigo, lléname de tu Santo Espíritu, transforma mi vida y permíteme ver lo que tú ves como tú lo ves, permítame sentir con tu corazón, permíteme ser transformado por tu palabra, permíteme mostrarte y que cuando la gente me conozca te vean a ti. Nada de eso es religioso. Es una transformación de nuestra realidad natural a nuestra realidad espiritual. Porque cuando usted y yo seamos llevados de aquí, ya no vamos a estar en cuerpo, vamos a estar en espíritu. Si morimos, adivine qué es lo que sube, su espíritu. Y la intencionalidad del Señor era cambiar las reglas de lo físico a lo espiritual. Para eso nos dejó el Espíritu Santo y por eso es que nacemos de nuevo, por eso es que nuestro espíritu cobra vida y se convierte en el templo del Espíritu Santo. Ni usted ni yo podemos escuchar la voz del Espíritu Santo si nuestro espíritu no está vivo y no tenemos esa conexión y esa sensibilidad con el Espíritu Santo. Mi pueblo me conoce, conoce mi voz, oye mi voz y la conoce. ¿Conocemos la voz del Espíritu Santo? ¿La estamos escuchando? Esta es la segunda parte de este mensaje y la tercera va a ser la última en donde vamos a entrar en la parte de la resurrección, en donde vamos a entrar en hoy y la iglesia. Y vamos a ver verdaderamente cómo es que el Señor se manifiesta hoy, qué está manifestando hoy. Y esta va a ser probablemente una de las más importantes, porque es donde vamos a ver nuestra responsabilidad y lo que tenemos y debemos hacer hoy, a lo que nos está llamando el Señor. Así que espero que este mensaje haya sido por lo menos la mitad de lo que fue para mí, una décima parte de lo que fue para mí. Amén.